Dice la Biblia que los apóstoles estaban reunidos todos en un mismo lugar, 120 personas reunidas, y de repente se oyó un viento recio y el Espíritu Santo llenó a todas las personas que estaban ahí. Y en Hechos capítulo 2 dice lo siguiente: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. El primer punto que quiero darte es que cuando oramos en el lenguaje del Espíritu Santo, puede ser que estemos orando en otros idiomas. En este momento, en Hechos capítulo 2, los discípulos fueron llenos y empezaron a hablar en otros idiomas. Si tú sigues leyendo el capítulo, ves cómo personas de distintos lugares de Asia, Europa y Egipto estaban congregados en Jerusalén en ese tiempo y pudieron escuchar cada uno de ellos en su idioma natal las buenas nuevas de Jesús. Hoy en día eso sigue sucediendo. Muchas veces cuando tú y yo estamos orando en el Espíritu, podríamos estar hablando en un idioma del mundo el cual no conocemos. Puede ser francés, puede ser inglés, puede ser italiano, o puede ser un dialecto que no conocemos de alguna sierra, de algún poblado. Eso sigue sucediendo el día de hoy. Así que ten fe y ora de esa manera, porque tal vez tú estás comunicando las palabras de Dios en otro idioma. La segunda que vemos es cuando en una iglesia una persona está orando en lenguas o varias personas están orando en lenguas. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, porque podemos orar para bendecir a los cristianos. Y ese es el segundo, orando para bendecir a los cristianos en lenguas. Y para eso 1 Corintios capítulo 12 dice así el versículo 10: a uno le da el poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o en lenguas, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. En este versículo estamos viendo cómo el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones. Y el apóstol Pablo en distintas ocasiones dice que los dones son para la edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el don de lenguas también es para poder bendecir a la iglesia. Entonces tú y yo podemos orarlo junto con otros hermanos, y cuando estamos orando en lenguas, cosas poderosas están sucediendo. Cuando nosotros estamos orando en lenguas, la verdad es que se están rompiendo cadenas, está trayendo libertad, la gloria de Dios está descendiendo en un lugar. Así que quiero animarte a algo: cuando te reúnas a orar con tus hermanos en Cristo, no dejes de orar en lenguas. Oren en lenguas, porque eso va a traer bendición a todos los cristianos que están reunidos. Número 3, tal vez uno de los más importantes, si pudiéramos darles un grado de importancia, pero no lo creo así. Pero para nuestra vida personal, recuerda que Mateo 6 dice que cerremos la puerta y busquemos a Dios en el secreto. Y cuando buscamos a Dios en el secreto, Dios nos recompensará en el público. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 dice: pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Cuando nosotros estamos orando, verdaderamente hay muchas cosas que no entendemos, pero la Biblia es clara en enseñarnos que cuando oramos en lenguas, nosotros estamos siendo edificados. Entonces quiero animarte a algo: en tu tiempo de oración, cuando estés cantando a Dios y buscando a Dios, también toma un tiempo para orar en lenguas. ¿Por qué? Porque eso está trayendo bendición a tu espíritu. Cuando tú oras en lenguas, cosas están sucediendo en tu vida. Te aseguro que tu vida de oración no va a ser la misma si tú empiezas a orar en lenguas. Te animo a algo, te animo a que lo intentes. Inténtalo,
Empieza a orar en lenguas en tu habitación, en tu casa o en tu coche, en tu regadera, en el lugar donde estés orando. Te aseguro que vas a llegar más profundo en tu vida de oración y la presencia de Dios te va a hacer entender muchas cosas que antes no entendías. La última es cuando oramos por otras personas aún sin saberlo. Cuando nosotros oramos por otros en una intercesión y a veces ni lo sabemos. La verdad es que hay muchas cosas que no sabemos por las cuales tenemos que orar. A veces por nuestros padres, nuestros hermanos o un amigo, y no sabemos que tenemos que orar por ellos, pero cuando estamos orando en lenguas, muchas veces se está orando. Versículo 26 de Romanos 8 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando nosotros oramos en lenguas, el Espíritu Santo le está diciendo a nuestro espíritu lo que tenemos que orar, porque Él sabe lo que Dios quiere que le pidamos. En cada una de estas 4 etapas de orar en lenguas vas a encontrar muchísima bendición para tu vida y para nosotros. Quiero animarte a algo y orar por ti para que recibas ese hermoso don de lenguas. Padre, gracias. Gracias porque tú, Espíritu Santo, no estás limitado a un lugar. Tú estás en todos los lugares y yo sé que el día de hoy tú estás tocando a cada persona que está viendo esta transmisión. Y yo te pido que mientras oro por él, él reciba la llenura de tu Espíritu Santo y pueda empezar a orar en lenguas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que el don de lenguas sea activado en tu vida. Amén. Dios te bendiga.